trascendió públicamente y se dio todo el bombo a esto de que teníamos un potencial hidrocarburífero en la provincia de Entre Ríos y se anunciaba que zonas de Federación y Paraná estaban en la mira de YPF para las primeras perforaciones. Y la noticia decía en el cuerpo que técnicos de YPF le presentaron este jueves al gobernador Sergio Uribarri un detalle de los estudios realizados por la compañía en Entre Ríos en el proceso de búsqueda de hidrocarburos. Precisaron que se delimitaron dos regiones para profundizar los conocimientos geológicos, lo que decía Facundo, una es la zona Paraná y la otra zona Federación, que incluye parte de Concole, que el año próximo se preveía iniciar las exploraciones. El año próximo es el que estamos cursando. Quiero que empiecen a notar las contradicciones que van a ir apareciendo, porque esto es noticia oficial, y ya acá Uribarri decía que estaban avanzados en el proceso. Entonces, uno dice, cuando apareció esta noticia, ¿cómo no me enteré antes de que no había comunicaciones? Nadie comunicó nada de esto. Y nos tomamos el trabajo de investigar de las propias comunicaciones oficiales del gobierno, y la noticia más antigua que aparece, publicada también en la página oficial del gobierno, era del 24 de junio de 2011, en donde se hizo una reunión entre la ANCAP uruguaya y el gobierno de la provincia de Entre Ríos para hacer un acuerdo para el estudio de la región, y el Sandic, que es secretario de la ANCAP uruguaya, dijo en esa reunión que pensamos hacer perforaciones que llegarían a los 6.000 metros, es decir, hablar de perforaciones de 6.000 metros, estamos hablando claramente de fracking. En esta misma noticia es cuando Sandic dice que el subsuelo ya había sido estudiado por el Departamento de Geología de Estados Unidos. Esto es información oficial, esto está en la página del gobierno, cualquiera que busque en la página del gobierno lo va a encontrar. Otra noticia fue la del 4 de julio de 2012, cuando la provincia se reunió con YPF, la YPF de Genasi, y en ese momento Uribarri dijo que cuando nosotros decidimos adherir a este plan que se lanzó el año pasado, las expectativas eran moderadas, pero luego de todo lo actuado, no solo por YPF, el Estado provincial, sino también otros organismos e instituciones de la sociedad, vemos que los resultados animan y entusiasman. El 4 de julio, hay una obsesión en la publicación del 4 de julio de estas noticias, debe ser cualquier independencia de la madre patria, que Jorge Tomás dice que es el secretario de Minería de la provincia, explica que se serán procedimientos no convencionales, y quiero que presten atención, porque esto es noticia oficial, que se contradice a las informaciones que están dando en este momento. Ya en ese momento hablaban claramente de no convencional. Y dice que ya se hizo el estudio de impacto ambiental. Quiero que recuerden esto, porque esto tiene una seria contradicción con algo que voy a decir más adelante. El 4 de julio de 2011, el secretario de Minería aseguraba que el estudio de impacto ambiental ya estaba hecho. Esta foto está publicada también en la página oficial, no está robada en ningún lado, es emblemática esta foto. Esta foto es del 27 de diciembre de 2011, cuando Uribarri viajó a Londres. Galucho le está explicando en Londres, Galucho en ese momento no era de YPF, Galucho era de la Schlumberger, en ese momento era el CEO number one de la Schlumberger, y le explica a Uribarri sobre lo que se ve claramente en la pantalla, J-Gas, dice. El J-Gas es el gas no convencional, y dice nuestra experiencia, Londres, diciembre de 2011. Es decir, en ese momento Uribarri dice en noticia oficial de la provincia, en la página oficial de la provincia, que está claro que a juzgar por los que saben, los principales jugadores de la industria de los hidrocarburos del mundo, Entre Ríos está dentro de las áreas de desarrollo del denominado shale gas o gas no convencional, lo dice el gobernador, que revolucionará el esquema energético de Argentina y de la región. ¿Quién es? ¿O qué es Schlumberger? Vayamos a la página oficial de Schlumberger y ellos mismos lo definen. Dice que cuando el gas no convencional requiere soluciones no convencionales, es precisamente donde entra la experiencia de Schlumberger en las profundidades, quien participa en las obras más importantes del mundo del esquisto. Y es así, es la compañía
más importante es la empresa prestadora de servicios. No es una petrolera en sí, sino que es una empresa prestadora de servicios a las compañías petroleras y su especialidad es precisamente el fracking. De ahí proviene Galucho. Otra noticia es que el 24 de agosto, bueno, ya justo muy cercano, cuando anuncian la perforación y que van a comenzar con los estudios. Y aquí es donde uno se pregunta de qué estamos hablando y si no están tergiversados los discursos, o mejor dicho, no están subvertidos los discursos, porque en realidad lo que deberíamos estar hablando es de agua, no de petróleo. En una provincia como la nuestra, en el lugar estratégico y geopolítico y importantísimo y trascendente que ocupa esta provincia. El agua, sabemos hoy que 3 millones de personas mueren por año por falta o por causas relacionadas al agua. Tanto es así que ya hay estadistas, estudiosos, que están hablando de las futuras guerras del agua, no de las futuras guerras del petróleo, sino de las futuras guerras del agua. Que 1 de cada 3 personas tienen acceso solamente al agua potable, que del agua total que tenemos en el planeta, el 97,5% es agua salada, solamente el 2,5% es agua dulce. Y que de ese 2,5%, el 70% se usa para riego, el 20% se usa para producción de electricidad y el 10% para la industria de entretenimiento, usos comunitarios y domésticos. Fíjense si no es un bien al que tenemos que cuidar, sobre todo en la región que nos encontramos, en donde estamos parados arriba de la reserva, de una de las reservas de agua más importantes del planeta, que es el acuífero Guaraní, que tiene en total 1.190.000 kilómetros cuadrados de superficie, que la reserva estimada que tiene es de aproximadamente 50.000 kilómetros cúbicos. Es imposible hacerse una idea de semejante tamaño. Imagínense una pileta de 100 kilómetros, es decir, de Colón a Concordia, una pileta de 50 kilómetros de ancho, es decir, la franja sería desde Concordia hasta San Salvador, y una altura de 10 kilómetros, es decir, a la altura que están pasando los jets. Sola esta reserva puede dar de beber a toda la humanidad durante 200 años. Entonces, creo que este es el bien sobre el que deberíamos estar hablando. Y la observación general número 15 de Naciones Unidas del año 2002 es muy clara al respecto, es muy extensa, pero como cuestión fundamental le da al agua la jerarquía de bien social y obliga a sus Estados miembros a la vigilancia y protección de las reservas del agua. Por supuesto, Argentina es país miembro y adhiere a esta observación número 15. Nosotros tenemos una ley provincial, que es la 9172, que regula la utilización racional del agua en la provincia, que también apunta a su preservación y promueve el aprovechamiento racional, entendiendo por tal que sea socialmente útil y procure su preservación y la del ambiente, es decir, que está adhiriendo y está utilizando los términos de esa resolución de Naciones Unidas. ¿Qué es el gas esquito, gas shale, gas no convencional? Las formas tradicionales o el petróleo convencional se encuentra, es ese que se ve anaranjado, como una burbuja, que se encuentra envuelto en piedra, generalmente tiene gas y petróleo, mayor proporción de gas que petróleo. Se llega por una perforación vertical y por diferencia de presiones se extrae en una primera instancia, en una segunda instancia se le inyecta presión por algún otro procedimiento para terminar la extracción y nunca se termina de extraer totalmente. Y a pesar de que se vacía ese quiste o esa zona geológica, queda preservada porque está envuelta en piedra, generalmente en una roca muy maciza, entonces es muy difícil que... Es decir, los daños que provocan son muy controlados y muy conocidos, porque hoy la explotación del petróleo, de esta forma de petróleo, tiene más de 100 años en el planeta, entonces son bien conocidos y están muy acotadas las formas de contaminación. El petróleo no convencional se encuentra en la roca madre, que es esa que se ve ondulada en el dibujo, que está a grandes profundidades, por debajo generalmente de los 4.500 metros de profundidad. Se encuentran como pequeños islitas dentro de la roca, entonces para poder extraerla hay que romper a la roca. Entonces se hacen perforaciones
hasta encontrar roca madre. A partir de ahí se hace una perforación, una o varias perforaciones horizontales que pueden extenderse varios kilómetros. Se inyecta agua, y ya vamos a ver qué productos, y se rompe esa roca madre para producir un barro, que es el que se extrae a la superficie, se deposita y por decantación se obtiene gas y petróleo. Para extraerlo necesariamente hay que utilizar esta técnica que se llama fracking, que tiene una diversidad de sinonimia: fracking, fractura hidráulica, no convencional, shale gas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un esquema explicando más o menos lo mismo que decía antes. ¿Y qué se inyecta? Agua con arena en 98% de la composición que se inyecta, químicos en un 2%, que tienen bencenos, amonios, metales pesados, y existe una negación a informar por parte de las petroleras y de qué sustancias químicas tienen. Ni en Estados Unidos, ni la justicia de Estados Unidos logró obtener la información precisa de la cantidad de químicos y cuáles son los químicos, y aducen aquel mismo principio que usaba Coca-Cola para decir que no entregaba su fórmula, ese mismo principio que están usando. Usan aproximadamente 10.000 a 30.000 metros cúbicos por día de agua por pozo. Eso es lo que convierte en tentadora la zona de Entre Ríos, porque es el fácil acceso al agua. De lo que se inyecta, dependiendo de profundidad, del tipo de perforación, se recupera el 15 o el 80% del líquido inyectado, y el resto queda en la profundidad y el resto se deposita en la superficie. Este es un informe del famoso MIT, el Massachusetts Institute of Technology, de diciembre de 2012, que informa sobre la reunión de la Asociación Americana de Geofísicos que estudiaron los movimientos sísmicos que ocurrieron en Oklahoma, Colorado y Texas. En Oklahoma están teniendo un promedio de 250 movimientos sísmicos por año desde el 2010, contra 3 que tenían por año en las décadas anteriores. Oklahoma, Colorado y Texas están dentro de los estados que mayor explotación tienen en este momento de fracking. Y como concluyeron que el sismo del año 2011 que produjo en Oklahoma se produjo con intensidad de 5.7 de Richter, fue consecuencia directa de la inyección líquida por hidrofractura. Esta es conclusión del MIT, no estamos hablando de la academia. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos la represa de Salto Grande, y esta no es una zona libre de sismos, porque el 21 de enero de 1948 ocurrió un sismo a las 13:47 horas de 5,5 en la escala de Richter, que tuvo el epicentro 6 kilómetros al sur de la ciudad de Chacarita. Es decir, que esta no podemos considerarla como una zona libre de movimientos sísmicos. Logré alguna información de la gente de Salto Grande, es muy reticente a hablar, y no dan información precisa, y nunca por derecha, y por lo que pude recabar, la represa está preparada para soportar movimientos sísmicos de hasta 5, es decir, en la escala de Richter, teniendo un antecedente ya anterior de 5,5, así que estamos por debajo de lo estimado o lo que debería estimarse. Y para movimientos sísmicos que ocurren simultáneamente, es decir, que ocurren homogéneamente a uno y a otro lado de la costa del río Uruguay, no se sabe qué puede pasar si el movimiento sísmico tiene una diferencia de balance entre un lado y el otro lado de la costa. Como antecedente, en Estados Unidos, en mayo de 2012, el estado de Vermont prohibió la hidrofractura por una ley estadual. Y es muy llamativo, se puede buscar el discurso del gobernador porque realmente es muy elocuente. En YouTube aparece el discurso, y en una parte de su discurso muy emotivo y efusivo dice, muy raro de los yanquis que sean tan efusivos, dice que muy pronto va a haber escasez de agua potable en el planeta. El agua potable será más valiosa que el petróleo o el gas natural. Los seres humanos han sobrevivido durante miles de años sin petróleo o gas natural. Nunca hemos conocido la humanidad o la vida en este planeta para sobrevivir sin agua potable. Gobernador de Vermont. Este es el mapa legal actual
de Estados Unidos y está prohibido en Vermont. La ciudad de Pittsburgh, del estado de Pensilvania, la declaró libre de fracking en punto rojo, y con círculos amarillos hay una moratoria en Ohio, en Nueva York y Nueva Jersey. Ese es el estado de situación hoy en Estados Unidos. En Europa, Francia fue el primer país que lo prohibió Bulgaria, lo prohibió Dinamarca, está prohibido en Suecia, está suspendido en Gran Bretaña, y en España hay grandes conflictos sociales y recientemente está prohibido en el estado en la provincia de Cantabria. Está suspendido en Australia, existe moratoria en Canadá y Sudáfrica, y bueno, el 8 de abril hubo una prohibición en Cantabria que la aprobó el Parlamento por unanimidad, diario El País. Esta es una editorial de la revista de la Scientific American, en donde un panel de Ambiente y Salud Pública del Departamento de Energía advierte sobre el aumento de víctimas por las prácticas actuales de las perforaciones de gas. Y esto es un estudio del Centro Tyndall, que es inglés, que funciona asociado a 8 universidades, entre ellas la de Cambridge, Newcastle, Southampton, Oxford, todas prestigiosas universidades. Y el titular de esta comunicación del Centro Tyndall dice: la falta de regulación del fracking en el Reino Unido es una locura. Esto es de julio de 2011. Este mismo centro analizaron 260 químicos usados en el fracking y concluyeron que 17 son tóxicos para organismos acuáticos, 38 tienen potencialidad tóxica aguda, 8 son cancerígenos probados, 6 son cancerígenos sospechados, 7 son mutagénicos y 5 efectos sobre la reproducción humana. 5 tienen efectos sobre la reproducción humana. Si bien el riesgo depende de la concentración y la exposición, la cantidad que se usa en las inyecciones de químicos hace que por lo menos tengamos que prestarle cierta atención. Y Tyndall concluye que las evidencias provenientes de Estados Unidos sugieren que la extracción de gas de esquisto conlleva un riesgo significativo de contaminación del suelo y las aguas superficiales. Bueno, sigue concluyendo y da una cantidad de conclusiones que son muy interesantes. Y vayamos a otra universidad, que es la Cornell de Estados Unidos, que en abril de 2011, en una de sus publicaciones, tiene varias publicaciones la Cornell, pero en una de sus publicaciones dice que el gas del fracking puede ser más sucio que el carbón, y esto es un dato importante. Dice que en 20 años de explotación, que es lo que lleva a Estados Unidos explotando fracking, la huella de carbono será superior a la del carbón, porque los elementos asociados a su exploración y uso son más difíciles de capturar que el dióxido de carbono, principal gas del efecto invernadero. Es decir, que la secuela planetaria que puede dejar la utilización de fracking es mucho más grave que la explotación y consumo de carbono. La Universidad de Cornell, en otro estudio, relevaron 24 establecimientos rurales en 6 estados expuestos a fracking y encontraron 70 muertes de animales por agua contaminada, presencia de deformaciones congénitas en animales expuestos, trastornos reproductivos en los animales expuestos, trastornos gastrointestinales en los animales expuestos, y advirtieron sobre la presencia de químicos en la carne y leche de estos animales. El New York Times, esto es captura de pantalla del New York Times, el New York Times se ocupó mucho y tal vez sea el diario norteamericano que más cabida le haya dado al tema del fracking. Y publica, es curioso el título, ¿no? Un reporte por izquierda en Pensilvania muestra tóxicos en el agua cerca de los sitios de gas. Y estudiaron 200 pozos de agua y el tratamiento de los efluentes era insuficiente, eran descargados a curso de agua para uso público, 42 perforaciones de agua excedían la norma federal para la presencia de radio, 41 excedían para benceno y 4 excedían para uranio. Y esta es captura de la página web
de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que es la organización que debería dar la regulación sobre todo lo que tenga que ver con contaminación ambiental, y debía expedirse en diciembre de 2012, y la EPA se durmió una siesta bárbara y en diciembre de 2012 anunció que lo va a postergar por 2 años más el informe. Entonces todavía esto nos hace concluir que si la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos aún no pudo expedirse sobre el fracking, podemos considerarlo un método experimental. La Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública del Parlamento Europeo, en su informe del 2011, dijo que debido al complejo carácter de las posibles repercusiones y riesgos para el medio ambiente y la salud humana de la fracturación hidráulica, habría que examinar la posibilidad de adoptar una nueva directiva a nivel europeo para regular exhaustivamente todas las cuestiones relacionadas con este ámbito. Y vamos a hablar del impacto ambiental. ¿Se acuerdan que en la noticia oficial de la provincia de Entre Ríos alguien dijo que el estudio de impacto ambiental estaba hecho? El estudio de impacto ambiental, y esto que voy a decir no es una idea mía, esto que voy a decir es lo que establece la ley, es un estudio multidisciplinario en lo que tienen que estar identificados todos los elementos en riesgo, tiene que existir una previsión de los cambios que generarán y exige de la participación ciudadana. Está reglamentado por la Ley de Ambiente, que es la 25675, y que en el artículo primero dice que la presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. En el artículo 11 habla de que quedan sujetas para realizar el impacto ambiental toda obra o actividad que en el territorio de la nación sea susceptible de degradar el ambiente o modificarlo, etcétera, etcétera. En el artículo 21 habla de la participación ciudadana, que dice que deberá asegurarse la participación ciudadana, y en una de las partes del articulado, que es muy extenso, dice que se debe garantizar la información al público para que participe activamente en el estudio de impacto ambiental. Entonces podemos decir que es una obligación constitucional, porque la Carta Magna garantiza la salud de la población y el ciudadano del ambiente, y por la utilización racional de los recursos sin comprometer a las generaciones futuras, que es exigido por la Constitución. Es un compromiso internacional por los pactos y convenios que tiene firmado el Estado argentino con los organismos internacionales, y fundamentalmente es un procedimiento de participación ciudadana que debe estar garantizada con la participación para la toma de decisiones por audiencias públicas, y debe tener garantizado el libre acceso a la información por parte del Estado. Y por último, esto lo agrego yo, es un deber moral de los gobernantes. Dijo Arroyo en 2012, esto que decía Facundo hace un rato, que IPF tiene planificado 1.200 kilómetros lineales de exploración sísmica. Si ponemos el mapa de Entre Ríos, el mapa de Entre Ríos nos dice que Entre Ríos tiene una longitud de aproximadamente 500 kilómetros y tiene un ancho de 205, muy grosero, 250 kilómetros. Entonces, ¿de cuántas veces estamos hablando de ida y vuelta a lo largo o a lo ancho de la provincia? No estamos hablando de un agujerito en la provincia. Y quiero que vayan tomando nota de las declaraciones oficiales en esta zona. Entonces aparece el discurso oficial y la instalación de cierto pensamiento a todos aquellos que nos hemos puesto a estudiar este tema y aparecemos como opositores en este tema. Y se dice que nos oponemos a la extracción de hidrocarburos. No, esto es una falsa premisa. No nos oponemos a la extracción de hidrocarburos, porque en realidad nos estamos oponiendo a este procedimiento. Habría que preguntarse por qué el fracking genera rechazo social en todo el mundo. Tal vez los gobiernos, las transnacionales, los informadores predominantes no transmitan claramente las ventajas y oportunidades de este nuevo modelo de obtención de hidrocarburos. ¿Será que las poblaciones involucradas están desinformadas y no se encuentran en condiciones de entender el beneficio que les reporta? Yo
Yo había puesto entre paréntesis acá hablar sobre el rol de las universidades, pero ya lo aclaró Facundo, así que no me voy a extender sobre la complicidad de las universidades. Esto hay que tenerlo en cuenta porque se habla de que el fracking viene a salvarnos energéticamente en la Argentina porque nuestras fuentes de recursos petroleros están agotadas. Y la Argentina tiene 25 cuencas hidrocarburíferas convencionales. Solamente se explotan 6 de ellas. Esto que estoy diciendo acá es información oficial, ¿eh? Esto está de la página de la Secretaría de Energía de la Nación. Solamente se explotan 6 de esas cuencas. La mayoría de las cuencas no están exploradas y no hay estudios de prospección. Las reservas actuales son de 2.300 millones de barriles, se producen 345 millones de barriles anuales, importamos el 15% del gas y el 10% del crudo. Es decir, la pregunta que habría que hacerse es ¿por qué no investigamos y desarrollamos las cuencas convencionales en vez de las cuencas no convencionales? Y acá entran los actores nuevos, ¿no? Porque aparece Chevron en el medio como socio de YPF. Y hay que tener algunos antecedentes en cuenta, que lo mencionaba Facundo, que en enero de 2012 fue condenada en segunda instancia en Ecuador por gravísimos daños ambientales. Se le comprobó que la corporación arrojó 64.000 millones de litros de agua tóxica utilizada en la extracción de crudo a esteros y ríos de la zona, afectando el territorio, los cultivos, los animales y la vida de diversos pueblos originarios. Chevron intentó llevar esa causa a la Corte Suprema de Estados Unidos, diciendo que es una compañía de origen norteamericano, entonces la que debía expedirse era la Corte Suprema de Estados Unidos. Y lo curioso fue que en octubre de 2012 la Corte Suprema de Estados Unidos rechaza la presentación de Chevron, con lo que le está dando razón a la justicia ecuatoriana. Y en nuestro país, en noviembre del 2012, el Juzgado Nacional en primera instancia, número 61, a cargo de el CUJ Miranda en Argentina, impuso el embargo sobre Chevron en Argentina por 19.000 millones de dólares en solidaridad con la justicia ecuatoriana. Es decir, que Chevron está en grandes problemas para ser socia de YPF y está aduciendo ahora en defensa de ese juicio de que en realidad son dos compañías diferentes. Es decir, que una es Chevron Argentina y la otra es Chevron ecuatoriana. Son diferentes, no es la misma compañía. El otro actor que ingresa es la China, la CNOOC, que ingresa al mercado local comprando el 50% de Bridas. Bridas, junto con la British Petroleum tiene el 60% de esta compañía que forma, que es la Pan American Energy. British Petroleum, hay que recordar, es la misma que está explotando el petróleo en Malvinas con la anuencia actual. Y esto es cómo se distribuye la producción de petróleo en la Argentina. YPF solamente produce el 34%. Esto es la fuente del Instituto Argentino de Petróleo y Gas de mayo de 2012, que es el último mes publicado. Después no se publicó más. YPF produce el 34% contra el 70 y pico % del resto de las petroleras. Es decir, que la mayoría de la producción petrolera está en manos de las concesionadas, de las privadas. Si seguimos en la misma política de Menem, no hubo ningún cambio en esto, y de las principales es la Pan American Energy. Ahí se acuerdan que venía la China colada. Si el argumento más importante para la explotación del fracking nos dicen que es para autoabastecernos o para lograr el abastecimiento del petróleo, ¿cuál es la razón de la resolución del Poder Ejecutivo número 438 del año 2012, por el cual se le da un subsidio a las empresas petroleras de $28 por barril exportado? Entonces, ¿cómo estamos promocionando y pagando subsidios para que se exporte petróleo? La fuente de esto es el pedido de informe de los diputados Solana, Doctor, Cardelli, Argumedo, Martínez, Rafa y Comi. Estas son algunas imágenes aéreas de los campos de producción de fracking en Estados Unidos. Arriba está Utah, abajo también es de Utah. Se pueden hacer hasta 4 perforaciones por kilómetro cuadrado.
eso es Wyoming, de arriba es Pensilvania. Fíjense la concentración de camiones, containers, que lleva cada pozo. Es decir, cada pozo que ustedes ven individualmente ahí abajo tiene esa cantidad de containers. Eso genera un movimiento en la zona vehicular infernal. Esto es en Inglaterra. Estas son las manifestaciones en todo el mundo. En España, se ven que es importante las manifestaciones, ¿no? En Pensilvania, en Nueva York, en Bulgaria. Y esto es el Parlamento Europeo, una foto que se difundió bastante por internet, pero que yo no la vi en ningún diario argentino, en donde los parlamentarios europeos estuvieron a punto de dictaminar y por escasos votos decidieron no expedirse aún, pero este es el bloque parlamentario europeo que está claramente en contra del fracking. ¿Cuáles son los antecedentes legales en Argentina? ¿Cuál es lo que legaliza toda esta situación? Bueno, hay que largar con la Constitución del 94, que en la Constitución del 94 con la provincialización de los subsuelos, lo que genera que las pujas provinciales y los deseos de cada provincia de ser petrolera, la ley de 2007 de hidrocarburos nacional, que termina legalizando y dando forma a la Constitución del 94, en donde definitivamente el subsuelo pasa a manos de las provincias para la explotación. En el orden provincial, la declaración de interés público de la explotación de hidrocarburos, con la reforma constitucional y la posterior ley, y una ley que pasó desapercibida, que es de junio del año pasado, que fue la reforma del Fondo Energético Provincial. El Fondo Energético Provincial tenía poderes para subsidiar algunas obras de tendidos de redes eléctricas, algún gasoducto. Bueno, ahora está en condiciones de subvencionar y de subsidiar emprendimientos hidrocarburíferos. Como antecedente, existe un proyecto de ley nacional de prohibición de fracking presentado por el diputado Pino Solanas en septiembre del 2012, por supuesto que nunca